Vos podés. Vicky, en el segundo, pero más cercano a que todo termine. Sí, nunca a último momento. El ultimísimo momento. Bueno, estamos aquí reunidas porque tengo ganas de contarles algo. Me encanta A este ver. momento. Desde que dijiste que esto iba a ser un momento en el programa, me dispuse a escuchar y aprender. Bueno, porque yo aprendí mucho y resulta que hace solamente unos días estuvimos leyendo una nota de Carlos Pirovano, de Fernando Toledo, porque Carlos Pirovano estuvo en Mendoza. Casi digo Tucumán. En Mendoza. Bien. Que todo, una provincia distinta cada Un una. país Buenísimo. Pero federal. estuvo en Mendoza. Bien. Bueno, la cuestión es que él estuvo dando como una charla en un hotel que era para gente liberales del pro local, qué Sí. sé yo, que era como la industria audiovisual en Argentina del desquicio de la libertad. Ese era el título. Ay, Dios Fuera mío. de eso, Con que la no- tuya contribuyente. Sí, obvio. Que no sabemos exactamente qué es lo que pasó. Dio una nota antes, justamente como decíamos. Y tenemos un extracto porque dijo un montón de cosas. Vuelve sobre lo mismo, ¿no? Que el cine argentino no lo ve nadie, bla, bla, bla. Pero Sí. vamos a hablar de algo puntual, ¿sí? Porque él menciona en un momento algo relacionado a la cuota de pantalla y de lo que menciona de la cuota de pantalla se desprende algo en relación a qué es lo que hace Corea del Sur con la cuota de pantalla y es algo que justo, ocasionalmente, o casualidad, lo hemos mencionado varias veces en este programa. Cito textual a Pirovano. Dice que, bueno, que la cuota de pantalla no se eliminó. Dice, el decreto establece que el Inca va a establecer una cuota de pantalla que sea adecuada y que no termine siendo inexistente. El año pasado, de los espectadores que fueron al cine en nuestro país, solo el 7% fue a ver cine argentino. Pero si sacás las dos películas más vistas, Elijo creer y Muchachos, solamente el 4% fue a ver cine nacional. Entonces es una mentira que la cuota de pantalla del 10% permitió que haya ese porcentaje de espectadores. ¿Qué fue lo que pasó? Que los cines con esa cuota solo aportaron salas vacías. Eso es lo que dice Carlos Pirovano y agrega, y acá es de lo que nosotros nos vamos a agarrar el día de hoy, dice, digamos las cosas como son. La cuota de pantalla obliga a los exhibidores a tener cines vacíos. Pero veamos lo de Corea del Sur. Este año bajó su cuota de pantalla a la mitad porque la existencia de esa cuota generaba problemas con la Organización Mundial de Comercio. Entonces yo ahí dije, esto me suena que quizás no es tan así. Hay algo que está no me está bien. cerrando, Hay algo que dijo no me Vicky. cierra porque justamente si hay un esquema de producción cultural que se toma mucho como referencia para lo que es el cine local, más allá de la legislación francesa, que es a la que Sí. más nos asemejamos o a la que más tomamos de referencia, hay cosas de mirar lo que hace Corea del Sur en términos de proteger la industria nacional cultural, ¿no? Entonces dije, acá hay algo que no me está cerrando. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace que, por ejemplo, el cine de Corea del Sur sea tan hoy, que haya explotado de una forma tan notable que vemos por todos lados cines, series coreanas, sobre todo en el Netflix de mi mamá. Ay, sí, sí, No sí. en claro. Netflix, en el Netflix de tu mi mamá. Exactamente, ahí está todo el cine y las Es series la- coreanas. Es todo, si hacemos un gráfico de Del las algoritmo de- visualizaciones en Argentina, es todo tu mamá. Es todo ella. Bueno, hay unos antecedentes y acá es interesante porque si vamos a hablar exclusivamente de cuota de pantalla, Corea del Sur tiene un montón de antecedentes en relación a lo que son restricciones que en un principio y según los antecedentes que hay, lo primero que sucedía era en realidad una cuestión más dictatorial que lo que imponía era ciertas cuotas de pantalla para evitar como la extranjerización Ujú. de las salas de cine, ¿no? Esto en algún momento tiene conflictos, sobre todo con Hollywood. Digo, es algo que uno puede revisar en archivo y ahora les traje unas citas textuales de unas notas de una nota del momento que es como muy espectacular. Pero para que tengan una idea, en el año 86 la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos presentó una queja en el Senado de Estados Unidos respecto de las regulaciones que imponía Corea del Sur, que justamente
los perjudicaban. O sea, ¿Por qué era una se puja de ese meten? momento. ¿Cómo les copa meterse en todos Ah, lados? Lo que pasa es que Aman. ellos pueden ser proteccionistas, pero el resto del universo no. No lo tiene permitido. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. Y a partir de eso, por ejemplo, en esta lucha que hubo como en ese momento, encontré una nota de Los Angeles Times de un periodista que se llama Sam Jameson, de 1989 es la nota, y dice: según las antiguas reglas que prevalecieron hasta el acuerdo gubernamental entre Estados Unidos y Corea, los distribuidores tenían derecho a importar una película extranjera por cada 4 películas coreanas que producían. Ese es como un dato de qué es lo que funcionaba antes de este momento, o sea, antes del 89. Claro. Y después agrega, con el tiempo, los distribuidores estadounidenses que ahora han aceptado un límite de 146 días para las exhibiciones extranjeras en cualquier cine, lo que predecía en algún momento era cómo van a convencer al gobierno estadounidense para que amenace con represalias contra Corea del Sur para que levante ese límite. Esa es un poco la puja que había en ese momento. De hecho, se presenta Claro. este reclamo, esta queja. O sea, la lucha era Hollywood intentando meterse dentro de esta industria, como en todas, en todo el mundo, porque para ellos es altamente beneficioso, Obvio. y una idea de Corea del Sur, por el momento, o en un principio, una cuestión más de no permitir estas colonizaciones industriales, ¿no? En principio va por ese lado. Pero después empieza a pasar otra cosa, y hay una anécdota muy linda, que a mí me gusta mucho, que es del 93, que es que... ¿Qué le Está pasa? como- ¿Qué le está pero en su pasando? salsa. Porque hasta acá era como una puja más política, Sí. y acá lo que pasa es que, por ejemplo, y esta es una anécdota que yo la fui a chequear porque dije, puede ser, la recogen muchas fuentes distintas, si es un mito no lo sé, pero dice, hay una anécdota que refiere que en los años 90 un asesor le alcanza un informe con estadísticas al entonces presidente de Corea, Yoon Sam, y le muestran que Jurassic Park, la película de Spielberg, había generado ganancias en el exterior iguales a todas las ganancias generadas por Hyundai y por la Guau. principal automotriz coreana, ¿no? En Y el él mismo dijo, periodo. Esto se termina acá. Y él dijo, Bueno. ¿por qué en vez de hacer autos que lleva tanto trabajo, Claro. además, viste, tanta ingeniería y qué sé yo, nos Exactamente. ponemos a hacer cine? Bueno, y ahí justamente es donde empieza todo un proceso de apoyo a la industria cinematográfica o a la industria cultural en general, que después va a llevar a lo que se llamó la ola coreana, que nosotros hoy la conocemos mucho porque se instaló mucho con lo que es el K-pop, por ejemplo, Claro. ¿no? Hay un montón de políticas de subsidio a la industria por leyes de cine, etcétera, etcétera, que no solamente van justamente a lo cinematográfico, sino también apoyo a la literatura, a la música y a las novelas, Claro. para exportar ese contenido, pero de forma interna también justamente había cuotas de pantalla muy, muy fuertes, que lo que buscaban era que las películas nacionales sean más taquilleras que las extranjeras. Bien. Y en algún punto lo lograron. O sea, justamente limitar la cantidad de días, es decir, poner un mínimo de días que podían pasar películas nacionales en sus cines, que eran como 146 días al año justamente, lo que hizo fue, bueno, presionar a que haya mucha más gente que vaya a esas salas. Y después se genera como todo esto, que es el Hallyu, que es esta ola coreana, que es este fenómeno cultural que se registra a finales de los 90, o sea, nosotros hoy lo vemos con BTS, pero Claro. bueno, es de finales de los 90. Es que en realidad nosotros lo vemos con BTS porque es cuando Exacto. eso logró expandirse tanto que llegó hasta acá. Claro. Tú lo has dicho, justamente esta ola tiene que ver con el consumo y la exportación de producciones musicales y musicales, televisivas, Culturales, claro, cinematográficas, sí. al resto del mundo, y se relaciona además, cuando uno empieza a buscar, con ciertas cuestiones políticas que hablan del poder blando, ¿sí? De este concepto de un profesor de Harvard que acuña el término, se llama Joseph Nye, no sé cómo se pronuncia. Está pero perfecto como lo estás así diciendo. se dice. No quiero Perfecto. ni saber cómo No se voy a escribe me- no voy a porque... Te lo voy a buscarlo. decir en el corte. Eh, Ok.
que dice, una nación puede obtener los resultados que quiere en política mundial porque otros países, admirando sus valores, emulando su ejemplo y aspirando a su nivel de prosperidad y cultura, quieren seguirlo. Estoy muy de acuerdo con ese señor. Sí. Es una teoría que lo que habla justamente es de esto que acabamos de decir, en contra de o en contraposición al poder más duro que tiene que ver con El una acción bélico. más bélica, Ujú. exactamente. Y lo que entiendo, por lo menos de las cosas que estuve leyendo, es que Corea del Sur pujó mucho por eso, sobre todo por luego de sus antecedentes, no solamente de guerras, sino de dictaduras, Ujú. como una cuestión de volver a establecer una marca país y una identidad mucho más fuerte, una marca local Claro. que fuera admirada por el resto del mundo. O sea, va todo en paralelo, ¿sí? Que es algo que, nada, me parece sumamente interesante pensando justamente en esto que hablamos siempre, que tiene que ver con preservar la identidad local dentro de los productos audiovisuales, en el caso que a nosotros nos interesa, qué es lo que significa perder una industria cultural, etcétera, etcétera, y que podemos verlo reflejado en otros lados. Y como si fuera poco, lo que traje es que bueno, primero que nada, sí hubo una cuestión de tratados de libre comercio con el gobierno de Corea en donde se pidió que se redujeran esas cuotas de pantalla, lo cual también habla de un interés de Estados Unidos también, para que uno pueda entender qué pueden llegar a representar las industrias culturales para un país potencia Claro. económicamente. Digo, Si se están metiendo ahí por algo es, ¿no? Exacto. Y bueno, pensemos todo lo que está pasando más acá en el tiempo, nuevamente entre Estados Unidos y Asia, con toda la cuestión TikTok. Ni Ah, hablar, claro. ¿No? sí. Que no es exactamente lo mismo que una industria cultural como el cine, pero que tiene que ver con ese poder blando del que estábamos hablando, que tiene que ver Sí, con obvio. esa penetración cultural que Estados Unidos ejerce de una manera salvaje en el mundo Exacto. Casi entero. monopólica, ¿no? Casi monopólicamente, pero que cada Sí. vez que alguien logra encontrar una grieta en su muro, dice, epa, ¿qué onda? No, esto está mal. Exactamente, y aparte es tal cual lo que decís porque ellos, a través de esos recursos, digamos que Estados Unidos tiene como poder duro y poder blando, Sí, tiene las dos cosas. acaparando un montón de circunstancias y en términos de lo cultural han establecido situaciones donde nosotros nos podemos llegar a sentir más identificados con un puente que nunca viste en tu vida Absolutamente. que con un monumento local, por ejemplo. Ujú. Y esas cosas ya las hemos hablado también y me parece interesante cómo cuando sacamos nuestro territorio del medio y empezamos a ver disputas de otros territorios o políticas internas de Asia, Claro, de un país Em, totalmente lejano. al totalmente nuestro. lejano, podemos encontrar algunas cosas que distan un poco de lo que son los lineamientos de la política actual, que justamente reniegan de algunas consideraciones. Por ejemplo, esto de pensar en la cuota de pantalla como algo malo que Corea del Sur tuvo que reducir, ahora vamos a tener una explicación también de por qué se reduce, además de por los tratados de libre comercio. Sino también por algo que vamos a escuchar ahora, que dice Sung Moon, que es programadora del Festival de Jeonju de Corea del Sur, en una charla que hubo acá, y eso es, van a ver atrás que dice UNTREF, Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre justamente industria coreana, industria argentina, por esto mismo que les decía antes, o sea, el cine argentino mira lo que hizo el cine coreano para establecerse de forma interna, no solamente de forma externa. Así que si querés, Nahue, lo escuchamos. En Corea hay industria de cine es dividido muy distinto en comercial y artístico independiente. Y comercial funciona a sí mismo muy bien con fondo de él como inversión de él afuera de industria de cine, por ejemplo, de banco privado o empresa de auto, empresa de compu, máquina, todo piensa es muy buen valor de invertir en el mundo del cine. Y aparte de eso, nosotros festivales pensamos festivales organiza por fondo del gobierno federal o ciudad. Así que pensamos más foco, apoyo para cineastas independientes o arte. Pero obviamente tenemos películas un poco más grandes para público también. Acá esto lo traje específicamente porque justamente es cambiar la lógica de lo que dice este gobierno de algunas cuestiones. O sea, ¿qué es lo que dice Pirovano? Pirovano lo que dice es,
vamos a dividir el cine en dos cosas, que es cine industrial, cine que le gusta a la gente, y cine de arte, cine de artistas e independiente y demás. Experimental. ¿Y cuál es el que dicen que tiene que apoyar el Inca? El cine que le gusta a la gente, el industrial. No. Y justamente acá No. tenemos, y como cita a Corea del Sur, me parecía súper interesante traer a una mujer que lo que te dice es, sí, allá también lo dividimos así. Claro. Pero no claro. vamos a financiar el cine industrial porque ese se financia solo, con bancos privados, con empresas de distintos productos que financian el cine mainstream. Nosotros, como Estado, nos vamos a ocupar de otro tipo de cine. O sea, es la misma lógica, pero para usarla con otros objetivos. Sí, y de nuevo, si nos ponemos a profundizar un poco en todo lo mismo que decías antes, y si pensamos en la cantidad de estrenos internacionales y particularmente provenientes de Hollywood que nosotros tenemos en el país, se trata de que todo lo que pensemos que puede ser más que le guste al público, que igual eso es súper relativo, ¿no? Muy, muy, Pero muy. Sí, si obvio. lo queremos pensar en esos términos comerciales, probablemente va a ser una estructura mucho más parecida a un cine de afuera y por lo tanto va a ser una estructura mucho menos identitaria. Entonces, y volvemos a lo mismo. claro, la idea de la política cultural sería que justamente lo que fomente sea lo que tiene que ver más con nuestra propia identidad. Por lo tanto, ¿por qué la película que se quiere parecer a Hollywood sería la que nosotros tenemos que financiar? Esa tiene que Totalmente. salir a buscar que Toyota, si quiere, se lo banque. Exactamente, totalmente. Y lo que pasa es que creo que todo parte de la misma raíz, de que es gente que realmente, primero, no siente amor por el cine ni por la Ujú. cultura, por más que hoy en día esté ocupando cargos que requieren intervenir en esas estos áreas, sectores. Y esto que vos decís, ¿no? Es gente, no quiero usar la palabra cipayo, pero sí, que se identifica más con algo de afuera que con producir lo propio, que puede, a veces hay cosas que capaz se producen acá que se terminan pareciendo a cosas de afuera, que no está mal, pero bueno, el Inca no es para eso. No, Es como volver claramente todo no. el tiempo... No tiene que ser ese el objetivo, por Claro. lo menos. O sea, No, no no. tiene que ser esa la búsqueda. Si Sí. partimos de esa búsqueda, es perder De un última, montón. ponete una productora si esa es tu búsqueda. Total. No Sí, manejes total. el Inca. No, Claro. no, tal cual, totalmente. Vamos a escuchar el segundo fragmento para ver qué otras cosas tenemos. 3 fragmentitos, son muy cortitos, pero para que vean qué agrega esta programadora del Festival de Jeonju. Máximo día que tenemos la cuota de pantalla, el momento 2000, no, entre 1985 y 1996, 146 días. Pero después, como tantas audiencias coreanas ven su película, su cine en sala, tipo, por ejemplo, el año pasado nos estrenamos 73 películas, 603 películas, y ocupa cine coreano más que 55%. Así que el gobierno siente que no tenemos que proteger tanto y ellos achicaron fechas de cuotas de pantalla a 73 días en 2006. Ahí funciona como más o menos automáticamente cine coreano. Hay un poco de esto que decíamos, la cuota de pantalla también, otro de los motivos por el cual se puede pensar en reducir una cuota de pantalla tan dura como de tener un mínimo de 146 días para el cine local a 73, 74, porque también el público empieza a responder y dice, si yo ya no necesito imponer esta cuota, por lo menos no de esta manera, porque el público empieza a responder y empieza a generar un circuito. Pero aparte el nivel de política a largo plazo, porque justamente estamos hablando de 20 años entre la imposición de esa cuota de pantalla a la reducción y ante un resultado notorio que es que igualmente tenés un público de un 55% de salas con películas locales, pero porque tuvieron ese tiempo, es una curva de aprendizaje también del propio espectador. Total, sí, 100%, 100%. Y por último traje algo referido justamente a algo que también hemos mencionado muchísimo acá, que es que muchas veces el cine argentino, sobre todo el producido por el Inca, está como muy enfocado en lo que es la producción y que faltaba mucho de lo que era el trabajo con la distribución y la exhibición y la promoción del cine. Y justamente en esta charla ella se menciona eso y la podemos escuchar. Pero los coreanos foco a distribución también. Por ejemplo, 2003, cuando ganó Old Boy en Cannes. Antes no sabíamos tampoco, pero esa situación
COFIC aprendió un montón cómo funciona como festival internacional grande para hacer una película, poner en competencia, qué tiene que hacer promoción, después te gana del premio. Y ese Parasite, obviamente, como 20 años antes, ese Oldboy, experiencia de Oldboy empezó de hacer promoción de cine coreano para llegar a Parasite. Así que a un director Bong dice, es como obviamente película muy buena, pero no solo película puede llegar a ese lugar. Tiene que hacer promoción, tiene que hacer tanto campaign de esa película también. Para mí me parece muy claro, digo, ¿no? Sí, Como sí. todo el trabajo que hay detrás para fortalecer una industria, fortalecerla de forma interna y después poder pensar en hacer una mercado expansión de todo eso a tal punto. Y acá lo último, por lo menos de mi parte, que quería agregar es cómo este tipo de lógicas que están como manipuladas en el discurso actual, por ejemplo, el de Pirovano, que te cita a Corea del Sur como diciendo, ven que ellos tienen que reducir la cuota de pantalla y atrás tenés todo citó esto. un grano de arena Es y un mal grano de citado. arena. Es un grano de arena en un Pirovano lugar. es un grano de arena. Ese textual es de Camila Castañola. Tiene mucho trabajo atrás, mucha política cultural interna y mucha promoción interna, mucho decir, che, hay que posicionar nuestro cine, no esta cosa de la libertad y solamente, sino justamente empujar a confiar en que la industria local puede ser de interés para la propia gente local, ¿no? Sí, y me parece súper interesante este recorrido también, de nuevo, pensando en tiempos un poco más grandes, ¿no? Tiempos un poco más históricos. Igual que en tiempos históricos esto igual es un periodo pequeño, pero esta idea de la experiencia All Boy, como ahí nos dimos cuenta, tipo, bueno, habría que hacer un par de cosas más para que. Y sí, entonces sin All Boy no existiría Parasite. Y me parece que ese concepto que tiró. Y hay un dato clave cuando vos revisás lo que es el panorama más general de lo que es lo cultural, que es que hubo unos Juegos Olímpicos en donde ellos explotan también un montón y eso empieza a generar también que haya un interés global por su cultura. Y yo lo pensaba y digo, muy pre y post mundial de fútbol, Argentina se puso muy de moda en algunos lugares y de repente todo el mundo toma mate y de repente se consume y que no sé qué, digo, hacen dibujitos de carpinchos en todos lados. Digo, parece una pavada, pero verdaderamente es un momento clave. Es un momento clave y no se está aprovechando y se va a dejar pasar y cuando vos tenés un gobierno que está atento a esas cosas, podés lograr cosas a muy largo plazo que son muy beneficiosas para todos y evidentemente eso no es lo que están planificando acá. Digo, el mundo se está moviendo hacia un lugar y nosotros lo estamos viendo pasar. Así que bueno, yo de mi parte hasta acá he llegado. Hermoso. Yo no quiero dejar de decir que te felicito por este trabajo de investigación. Estoy muy contenta con saber todas estas cosas que no sabía. Sí. Ahora Ahora sabes ya le una puedo anécdota. llevar la contra a Pirovano con muchos más fundamentos. La anécdota de Jurassic Park es una anécdota que yo excelente. creo que todo el mundo tiene que tener en el bolsillo para contar en cualquier lado. Me encanta. Creo que te puede servir para cualquier ocasión. Es un dato curioso para romper el hielo en una reunión. Exactamente. Sí, es un fun fact, exacto. Exacto. Así que, bueno, esto fue todo por el momento. El rincón de Vicky. Claro, me gusta. El rincón de políticas culturales de Vicky. ¿Viste? Me gusta. Así que bueno, esto por lo menos por ahora. Nosotros vamos a cortar con este momento, pero volveremos igual a seguir desandando las palabras de Pirovano. Siempre, probablemente siempre tengamos que desandar palabras. Sí, porque aparte me gustó esto. Estuvo divertido. Vamos a escuchar entonces una canción antes de después ponernos a hablar un poquito de lo que estuvimos chusmeando y lo que estuvimos mirando. Pero antes de eso entonces vamos a escuchar Us de Regina Spektor.